La mañana que me abandonaron está grabada en mi memoria con cruel precisión. Tenía 12 años, parada en el porche de mi tía Victoria, viendo el auto de mis padres desaparecer por el camino con mi hermano de 5 años todavía dormido en el asiento delantero. Sin una despedida apropiada. Sin una explicación real. Solo el polvo de sus llantas asentándose en el camino rural mientras se alejaban de la hija que ya no querían. Pero mi historia comienza mucho antes de ese momento. Empieza con una niña pequeña sentada en un sofá azul descolorido, con las piernas colgando del borde, observando con fascinación y esperanza cómo crecía el vientre de su madre. Tenía 7 años cuando me dijeron que pronto tendría un hermano. Cada noche después de la cena, mamá tomaba mi pequeña mano entre las suyas y la colocaba sobre su vientre redondo. «Siente, Aurelia», susurraba, y yo contenía la respiración, esperando ese mágico aleteo bajo mi palma. Esas pequeñas pataditas contra mi mano construyeron un mundo de sueños en mi mente. Un amigo. Un compañero. Alguien que me admiraría. Me acostaba en la cama imaginando cómo construiríamos fuertes con sábanas, compartiríamos secretos, enfrentaríamos el mundo juntos. Secretamente esperaba que fuera una hermana. Pero cuando llegó mi hermano Samuel, algo en el universo de nuestra familia cambió. Lo sentí inmediatamente. Papá lo llevó a través de la puerta principal envuelto en una manta azul, mamá caminando junto a ellos, cansada pero radiante. «Ven a conocer a tu hermano, Aurelia», dijo papá, su voz vibrando con un orgullo que nunca había escuchado antes. Recuerdo ponerme de puntitas, observando al bebé arrugado y de cara rojiza. No era particularmente impresionante a primera vista, solo un pequeño humano arrugado haciendo suaves ruidos guturales. Pero mis padres lo miraban como si hubieran descubierto un tesoro. «Nuestro hijo», repetía papá a las visitas, las palabras cubiertas de reverencia. Finalmente, un heredero del apellido familiar. No entendía lo que eso significaba entonces. Solo sabía que algo fundamental había cambiado. Durante esos primeros meses, me dije a mí misma lo que mi maestra, la señorita Flores, me había explicado cuando me encontró dibujando caras tristes durante la clase de arte: tus padres solo están ocupados con el bebé, Aurelia. Te siguen queriendo igual. Pero la señorita Flores estaba equivocada. No era igual. Ni siquiera cerca. Cuando Samuel estaba aprendiendo a caminar, obtuve la puntuación más alta de mi clase en un examen de matemáticas. Corrí a casa, con el papel apretado en mi mano, estrellas y una grana y en la parte superior, mi corazón latiendo con la anticipación de su aprobación. «Mamá. Papá. Miren lo que obtuve», grité, entrando precipitadamente por la puerta principal. Los encontré en la sala, con cámaras, filmando a Samuel mientras daba pasos tambaleantes entre ellos. «Eso es, campeón. Ven con papá», lo animaba mi padre, sin siquiera mirar en mi dirección. «Mamá, mira mi examen», dije, tirando de su manga. Apenas apartó la mirada de Samuel. «Qué bien, cariño». «Oh, Samuel, lo estás haciendo». Me quedé allí, con mi logro olvidado, mientras ellos vitoreaban porque mi hermano dio 3 pasos sin caerse. En ese momento, sentí que me volvía transparente, desvaneciéndome en el fondo del retrato familiar. Para mi 8º cumpleaños, me regalaron un libro para colorear y crayones. Para el primer cumpleaños de Samuel, alquilaron un castillo inflable, contrataron un payaso e invitaron a todo el vecindario. Me senté en un rincón comiendo pastel mientras todos arrullaban a mi hermano, el perfecto principito con su corona de cumpleaños. Nadie recordó que había ganado el primer lugar en la competencia de carreras de la escuela apenas una semana antes. Nadie excepto yo. La Navidad fue aún peor. Samuel recibía montañas de juguetes, camiones, bloques, un pequeño auto eléctrico en el que podía pasear por la casa. Yo recibía ropa y, una vez, un libro sobre cómo ser una buena hermana mayor. El mensaje no podía ser más claro. Mi papel en esta familia era orbitar alrededor de Samuel, existir en relación con él, nunca por mí misma. «Qué suerte tienes de tener un hermanito como Samuel», me decían los parientes en las reuniones familiares, como si su existencia fuera de alguna manera mi buena fortuna en lugar de mi borramiento. «Nos sacamos la lotería con este pequeño», decía papá, revolviendo el cabello de Samuel. «Un hijo que algún día continuará con el negocio familiar». Mamá asentía con entusiasmo. «Es igual que su padre, fuerte e inteligente». Yo me sentaba allí en silencio,
con la pregunta no expresada flotando en el aire, ¿qué me hace eso a mí? ¿Débil y estúpida? La única persona que parecía notar lo que estaba sucediendo era la tía Victoria, la hermana mayor de papá. Ella vivía en Indiana mientras nosotros estábamos en Ohio, y no nos visitaba a menudo. Pero cuando lo hacía, dedicaba tiempo solo para mí. ¿Cómo está mi sobrina favorita?, preguntaba, trayendo regalos considerados que mostraban que había estado prestando atención a quien era yo realmente. Materiales de arte cuando me interesé por el dibujo. Un baloncesto cuando me uní al equipo de la escuela. Durante una cena de acción de gracias cuando tenía 10 años, el habitual elogio a Samuel estaba en pleno apogeo. Ya está leyendo a nivel de segundo grado, presumía mamá, aunque no era cierto. Yo le ayudaba con el alfabeto, y apenas podía reconocer su propio nombre. Y miren esos músculos, añadió papá. Va a ser una estrella del fútbol. Fue entonces cuando la tía Victoria se aclaró la garganta, su voz cortando a través de su fantasía. Aurelia sacó puros 10 en su boleta de calificaciones. ¿Mencionaron eso a todos? La mesa quedó en silencio. Mis padres parecían haber sido atrapados en una mentira. Bueno, sí. A Aurelia le va bien en la escuela, dijo mamá con desdén. No puedes compararlos, añadió papá a la defensiva. Son niños diferentes. Exactamente, dijo firmemente la tía Victoria. Ambos son sus hijos, y ambos merecen el mismo amor y atención. La cara de papá se puso roja. Victoria, tú no tienes hijos. No entiendes cómo funciona la crianza. Entiendo lo suficiente para saber que lo que están haciendo no está bien, respondió. Después de eso, las cosas se pusieron tensas, y la tía Victoria se fue antes de lo planeado. Pero antes de irse, me abrazó fuerte y susurró, «Eres especial, Aurelia. Nunca lo olvides». Para cuando cumplí 12 años, me había acostumbrado a ser invisible en casa. Me cuidaba sola, preparaba mis propios almuerzos, hacía mi tarea sin ayuda, caminaba hacia y desde la escuela sola. Mientras tanto, Samuel, ahora de 5 años, no podía atarse los zapatos sin que mamá o papá corrieran a ayudarlo. Una noche, me dirigía a la cocina por un vaso de agua cuando escuché a mis padres hablando en voz baja. Me detuve en el pasillo, justo fuera de su vista. No podemos seguir así, Margarita, dijo papá, su voz estresada. No tenemos suficientes recursos financieros para mantener a 2 niños. ¿Qué estás diciendo, Ernesto?, preguntó mamá. Estoy diciendo que necesitamos encontrar una solución. Necesitamos idear un plan. Retrocedí, con el corazón palpitando. No entendía completamente de qué estaban hablando, pero algo en su tono me inquietó. Una sensación fría se instaló en mi estómago mientras me escabullía de regreso a mi habitación, tratando de dar sentido a lo que había escuchado. Ese verano comenzó con una noticia inesperada. Mis padres anunciaron que todos íbamos a hacer un viaje para visitar a la tía Victoria en Indiana. No podía creerlo. Casi nunca me llevaban a ningún lado desde que nació Samuel. Las salidas familiares generalmente significaban que yo me quedaba en casa con la señora Moreno de al lado mientras ellos llevaban a Samuel al zoológico o al museo de niños. Corrí a mi habitación y agarré mi mochila, metiéndole algunos cambios de ropa, mi libro favorito y la pulsera de la amistad que mi mejor amiga Abril me había hecho. Estuve lista en 15 minutos, burbujeante de anticipación. Cuando volví abajo, noté que mamá sacaba una maleta grande del armario del pasillo. Comenzó a llenarla con más de mi ropa. No solo cosas de verano, sino jeans, suéteres e incluso mi abrigo de invierno. ¿Por qué necesito todas esas cosas?, pregunté, viéndola vaciar metódicamente los cajones de mi cómoda. Solo vamos por unos días, ¿verdad? Hizo una pausa, de espaldas a mí. Nunca se sabe qué puede ser útil, Aurelia. Mejor estar preparada. Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi estómago se retorciera, pero aparté ese sentimiento. Iba a casa de la tía Victoria, la tía que siempre recordaba mi cumpleaños, que llamaba solo para preguntar sobre mi día en la escuela, que me trataba como si importara. El viaje a Indiana tomó casi 4 horas. Papá mantuvo la radio a todo volumen, ahogando cualquier intento de conversación. Samuel durmió la mayor parte del camino, desparramado en el regazo de mamá en el asiento del pasajero. Observé cómo cambiaba el paisaje a través de la ventana, las planicies agrícolas de Ohio dando paso a las colinas ondulantes de Indiana.
Cuando finalmente giramos hacia la calle de la tía Victoria, presioné mi cara contra la ventana. Nunca había estado en su casa antes, aunque me la había descrito en sus cartas. Era tal como había dicho, una encantadora casa blanca de 2 pisos con contraventanas azules y un porche delantero envuelto en rosas trepadoras. La tía Victoria estaba de pie en los escalones del porche, saludando mientras entrábamos en el camino de entrada. Se veía diferente a cuando nos visitaba, más relajada, su largo cabello castaño suelto alrededor de sus hombros en lugar del moño apretado que normalmente usaba. Papá estacionó el auto y apagó el motor. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. ¿Por qué no te bajas, Aurelia?, dijo finalmente mamá. Ve a saludar a tu tía. Salí apresuradamente del asiento trasero y corrí hacia la tía Victoria, quien me envolvió en un fuerte abrazo. Aquí está mi niña, dijo cálidamente. Estoy tan contenta de que estés aquí. Papá salió después, arrastrando mi gran maleta desde el maletero. La colocó pesadamente en el camino de entrada, luego caminó para ponerla en el porche. Mamá se unió a él, dejando a Samuel todavía dormido en el auto. Victoria, papá asintió rígidamente a su hermana. La casa se ve bien. Gracias por hacer esto, añadió mamá, su voz extrañamente formal. Miré entre ellos, confundida por la tensión. ¿No nos íbamos a quedar todos? La tía Victoria puso su brazo alrededor de mis hombros. Preparé la habitación azul para ti, Aurelia. Tiene vista al jardín. Mamá se arrodilló frente a mí, sus manos en mis brazos. Sus ojos se veían llorosos. Aurelia, te vas a quedar con la tía Victoria por un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué no se quedan ustedes también? La sensación fría de antes regresó, extendiéndose por mi pecho. No, cariño. Papá, Samuel y yo vamos a regresar a casa. Tú vas a vivir aquí con tu tía. La miré fijamente, sin comprender. ¿Por cuánto tiempo? Ella miró a papá, quien estaba mirando su reloj con impaciencia. Solo por un tiempo. Volveremos por ti más tarde. ¿Pero por qué no puedo ir a casa con ustedes? Mi voz se quebró. Mamá me abrazó rápidamente. Es complicado, Aurelia. Lo entenderás cuando seas mayor. Papá me dio una palmadita incómoda en la cabeza. Pórtate bien con tu tía. Y así, sin más, estaban caminando de regreso al auto. Observé en silencio aturdido cómo subían, cómo papá arrancaba el motor, cómo retrocedían por el camino de entrada con mi hermano dormido todavía en el asiento delantero. Mamá saludó por la ventana, un pequeño gesto triste que no tenía sentido junto con lo que estaban haciendo. Luego se fueron, dejándome parada en el porche junto a mi maleta y mi tía. Vamos, cariño, dijo suavemente la tía Victoria. Vamos a instalarte. La seguí aturdida hasta la casa. Era acogedora por dentro, pisos de madera, muebles cómodos, paredes llenas de libreros. En otras circunstancias, me habría encantado inmediatamente. La tía Victoria me mostró mi habitación en el segundo piso. Estaba pintada de un azul suave con una cómoda blanca, un escritorio junto a la ventana y una cama cubierta con un edredón de retazos. Espero que estés cómoda aquí, dijo, dejando mi maleta. Sé que esto es un shock, pero prometo que te cuidaré bien. Esa noche, no lloré. Me quedé despierta en la cama desconocida, convencida de que esto era solo una extraña visita prolongada. Mis padres se darían cuenta de su error y volverían por mí. No me dejarían aquí permanentemente. No podían. Los días se convirtieron en semanas. Ayudé a la tía Victoria en su jardín, plantando tomates y calabacines en filas ordenadas. El trabajo físico mantenía mi mente ocupada, mis manos demasiado sucias para alcanzar el teléfono y llamar a casa otra vez. La tía Victoria era dueña de una pequeña panadería en el pueblo llamada Victoria Sweets. Me llevaba allí casi a diario, enseñándome cómo medir la harina con precisión, cómo saber cuándo la masa de pan había subido lo suficiente, cómo decorar cupcakes con glaseado en espirales perfectos. «Tienes un talento natural para esto», me dijo una tarde mientras decoraba galletas de azúcar. Su elogio se sentía diferente de los cumplidos huecos que ocasionalmente recibía de mis padres. Era específico. Genuino. A veces preguntaba cuándo regresarían mis padres. La tía Victoria vacilaba, luego decía, pronto, cariño,
Antes de cambiar el tema a algo más, una nueva receta que quería probar, o si me gustaría ayudarla a plantar los bulbos de otoño. Llamaba a casa una vez a la semana al principio. Mamá contestaba, sonaba distraída, me decía que estaban bien y que visitarían pronto. Papá rara vez se ponía al teléfono. Después de un mes, empezaron a dejar que las llamadas fueran al buzón de voz. Después de 2 meses, dejaron de devolver mis mensajes por completo. A pesar de esto, mantuve un terco optimismo. Me dije a mí misma que solo estaban ocupados. Aparecerían un día, se disculparían por la larga ausencia y me llevarían a casa donde pertenecía. Cuando llegó septiembre, la tía Victoria me inscribió en la escuela secundaria local. Entrar a un salón de clases lleno de extraños era aterrador, pero me obligué a sonreír, a presentarme, a fingir que todo esto era normal y temporal. ¿Dónde están tus padres?, preguntó una chica llamada Estela durante el almuerzo el primer día. Están en Ohio, respondí. Solo me estoy quedando con mi tía por un tiempo. Eso es lo que dijo mi primo Jason cuando su mamá lo dejó con su abuela, intervino un chico llamado Marco. Resulta que ella no iba a volver. Ya no lo quería. Eso no es lo que me pasó a mí, respondí bruscamente, pero sus palabras se clavaron en mi pecho como astillas. Esa tarde, fui directamente a la panadería de la tía Victoria después de la escuela. La campana sobre la puerta tintineó cuando entré, y el familiar aroma de vainilla y canela me envolvió. La tía Victoria levantó la mirada desde detrás del mostrador donde estaba empaquetando pasteles. Una mirada a mi cara y dejó a un lado su trabajo. ¿Qué pasó?, preguntó, guiándome hacia la pequeña mesa en la esquina. ¿Mis padres volverán alguna vez por mí? La pregunta estalló antes de que pudiera detenerla. El rostro de la tía Victoria se suavizó con tristeza. Tomó mis manos entre las suyas. Aurelia, necesito decirte algo. Tus padres firmaron papeles de tutela. Te he adoptado oficialmente. La verdad me golpeó como un golpe físico. Mis padres no me habían enviado lejos temporalmente. Me habían renunciado por completo. Esa noche, borré sus números de teléfono de mis contactos. Había terminado de esperar llamadas que nunca llegaban. De esperar que recordaran que tenían una hija. Me lancé a mi nueva vida. La escuela secundaria se convirtió en preparatoria. Hice amigos de verdad. Estela, de aquel primer día, se convirtió en mi mejor amiga, y Marco, a pesar de nuestro difícil comienzo, también se convirtió en parte de nuestro grupo. Pasábamos los fines de semana en el centro comercial, los veranos en la piscina comunitaria y numerosas tardes en la acogedora cocina sobre la panadería de la tía Victoria. La tía Victoria nunca intentó reemplazar a mi madre. En cambio, se convirtió en algo mejor, una mentora, una confidente, una persona que me veía por quien era. Nunca me comparó con nadie más ni me hizo sentir que no era suficiente. En días festivos y cumpleaños, todavía me encontraba mirando mi teléfono, una pequeña parte de mí esperando que sonara. Nunca lo hizo. Sin tarjetas, sin regalos, ni siquiera un mensaje de texto reconociendo mi existencia. Cada hito silencioso solidificaba el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi presente. Para el último año de preparatoria, rara vez pensaba en mi familia biológica. Había cambiado, crecido más alta, cortado mi cabello corto, desarrollado una pasión por la fotografía y los negocios. La panadería se había convertido en mi segundo hogar. La tía Victoria había expandido, abriendo una segunda ubicación al otro lado de la ciudad. Trabajaba allí después de la escuela, aprendiendo el lado empresarial, pedidos de suministros, administración de horarios, balance de libros. Quiero que entiendas todos los aspectos de administrar estas panaderías, me dijo la tía Victoria una noche mientras cerrábamos la tienda. Todo será tuyo algún día. La miré, sorprendida. ¿Qué quieres decir? No tengo a nadie más, Aurelia. Tú eres mi familia ahora. La única familia que me importa. Todo lo que tengo será para ti. La abracé ferozmente, incapaz de expresar cuánto significaban sus palabras para mí. Ella me había elegido cuando mis propios padres no me habían querido. Después de la graduación de la preparatoria, la tía Victoria me entregó un sobre que contenía un cheque para la matrícula universitaria. He estado ahorrando para esto desde que viniste a vivir conmigo, dijo. Asistí a la universidad estatal a 3 horas de casa.
Administración de empresas se convirtió en mi carrera principal con una especialización en artes culinarias. Cada 2 fines de semana, conducía de regreso para visitar a la tía Victoria. Para entonces, había abierto una tercera ubicación de panadería, convirtiendo su pequeño negocio en una respetada cadena local. Durante mi tercer año de universidad, todo cambió de nuevo. Regresé a casa para una visita regular de fin de semana y encontré a la tía Victoria pálida y delgada. Solo es un virus que ha estado circulando, insistió cuando expresé mi preocupación, pero noté que hacía una mueca cuando alcanzaba cosas y apenas tocaba su cena. 2 semanas después, me llamó a mi dormitorio. Su voz era firme, pero podía escuchar el miedo debajo. Los médicos encontraron algo, Aurelia. Cáncer. Lo han detectado tarde. Estadio 3. Conduje a casa esa noche, saltándome mis clases del viernes. Nos sentamos en la mesa de la cocina revisando folletos médicos, discutiendo opciones de tratamiento. 2 años, estimaron los médicos con tratamiento agresivo. No tengo miedo, me dijo la tía Victoria, alcanzando mi mano. He tenido una buena vida, especialmente estos últimos años contigo. Pero hay cosas que necesitamos poner en orden. Ya había hablado con su abogado. Todo sería para mí, la casa, las panaderías, sus ahorros. No para nadie más, enfatizó, y supe que se refería a mi padre, su único hermano. Tomé un semestre libre de la universidad, administrando las panaderías mientras acompañaba a la tía Victoria a sesiones de quimioterapia. Cuando regresé a la escuela, arreglé mi horario para estar en casa 4 días a la semana. Ella insistió en que terminara mi carrera. Estaré en tu graduación, aunque tengan que llevarme en silla de ruedas, prometió. Cumplió esa promesa, aunque para entonces estaba demasiado débil para salir del hospital. El personal de enfermería organizó una videollamada, y sostuve mi teléfono mientras cruzaba el escenario, asegurándome de que pudiera verme con mi toga y birrete. 2 semanas después, se fue pacíficamente mientras dormía. Yo sostenía su mano, contándole sobre nuevas recetas de verano que quería probar en las panaderías. Me gusta pensar que me escuchó. El funeral fue pequeño. Los empleados de la tía Victoria, vecinos, algunos amigos de su iglesia. Me paré junto a su ataúd, aceptando condolencias de personas cuyas vidas ella había tocado. Me sentía entumecida, a la deriva sin su presencia constante. Cuando el servicio estaba terminando, noté 3 figuras en la parte trasera de la funeraria. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Incluso después de 11 años, los reconocí instantáneamente. Mi padre, mi madre y mi hermano. Mi madre se veía mayor, con líneas alrededor de sus ojos y boca que no habían estado allí antes. El cabello de mi padre se había adelgazado y encanecido. Y Samuel, ya no el niño pequeño que recordaba, sino un adolescente alto que parecía incómodamente fuera de lugar en su traje oscuro. Se acercaron lentamente, con vacilación. Mi madre extendió la mano como para abrazarme, pero di un paso atrás. Nos enteramos de Victoria, dijo torpemente mi padre. Lo sentimos mucho, Aurelia. Te hemos extrañado tanto, añadió mi madre, sus ojos llenándose de lágrimas. Los miré fríamente. ¿Por qué están aquí? No han estado interesados en mi vida durante los últimos 11 años. Intercambiaron miradas, claramente sin esperar tanta franqueza. Antes de que pudieran responder, un hombre con traje oscuro se acercó a nosotros. Señorita Aurelia García. Soy Benigno Reyes, el abogado de su tía. Necesitamos reunirnos para la lectura del testamento. ¿Ustedes también son familiares?, preguntó, mirando a mis padres. Mi padre se enderezó. Sí, soy el hermano de Victoria, Ernesto García. El abogado asintió. Entonces ustedes también deberían estar presentes. En mi oficina mañana a las 10. Mientras se alejaba, noté algo cambiar en las expresiones de mis padres. Una chispa de interés. Un cálculo. En ese momento, entendí por qué habían reaparecido repentinamente en mi vida después de todos estos años. No estaban aquí por mí. Estaban aquí por lo que la tía Victoria pudiera haber dejado. A la mañana siguiente, llegué primero a la oficina del abogado. Llevaba un sencillo vestido negro, algo que la tía Victoria me había ayudado a elegir para reuniones de negocios. Profesional, lo había llamado ella.
Mis padres y Samuel llegaron 5 minutos después. Mi madre intentó de nuevo darme un abrazo, que esquivé. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que el señor Reyes nos invitó a entrar a su oficina. Gracias a todos por venir, comenzó, abriendo una carpeta gruesa. Iré directamente a la lectura del último testamento de Victoria García. Miré mis manos mientras leía el preámbulo legal. Cuando levanté la vista, capté a mis padres intercambiando miradas, mi padre asintiendo ligeramente como confirmando algo. A mi sobrina, Aurelia García, continuó el señor Reyes, le dejo toda mi propiedad, incluida mi propiedad residencial en 425 Pine Avenue, las 3 ubicaciones de panaderías Victoria Sweets y los activos comerciales asociados, y mis cuentas financieras que suman aproximadamente $600,000 pesos. Mi madre jadeó suavemente. Por el rabillo del ojo, vi a mi padre ponerse rígido. A mi hermano, Ernesto García, continuó el abogado, le dejo mi colección de fotografías familiares compiladas en un álbum que está en mi posesión. El señor Reyes sacó un gran álbum encuadernado en cuero de su cajón y lo deslizó hacia mi padre. La señora García incluyó una nota con este legado, que se me indica leer en voz alta. Ajustó sus gafas. Ernesto, estas son fotografías de Aurelia desde los 12 años hasta su graduación universitaria. Las he recopilado para que puedas entender lo que perdiste cuando la abandonaste. Quizás ver la notable joven mujer en que se ha convertido sin tu presencia te ayude a reconocer la magnitud de tu error. La habitación quedó en silencio. Mi padre miró el álbum de fotos, sin abrirlo. Mi madre parecía haber sido abofeteada. Samuel, que apenas había hablado, se movió incómodamente en su asiento. El resto de la reunión pasó en un borrón de papeleo y firmas. Cuando terminó, mis padres se quedaron en el estacionamiento junto a mi auto. Aurelia, por favor, comenzó mi madre. Necesitamos hablar. Hemos cometido errores, añadió mi padre. Errores terribles. Pero seguimos siendo tus padres. Me reí entonces, un sonido cortante sin humor. Dejaron de ser mis padres el día que me dejaron en casa de la tía Victoria y se fueron. Estábamos luchando financieramente, dijo rápidamente mi madre. No podíamos mantener a ambos. No, la interrumpí. No finjan que esto fue por dinero. Eligieron a Samuel sobre mí desde el día en que nació. Dejarme con la tía Victoria solo lo hizo oficial. Mi padre dio un paso adelante. Queremos arreglar las cosas. Ser una familia de nuevo. 11 años demasiado tarde, respondí fríamente. Durante las siguientes semanas, persistieron. Encontraron mi número de alguna manera, llamando desde diferentes teléfonos cuando los bloqueaba. Aparecieron en la panadería principal tratando de hablar conmigo. Enviaron correos electrónicos, mensajes de texto, incluso cartas escritas a mano a la casa de la tía Victoria, mi casa. Me amaban, afirmaban. Habían cometido un terrible error. Querían reconectar, conocer a la mujer en que me había convertido. Ignoré todo hasta que llegó una carta particular aproximadamente un mes después del funeral. Estaba dirigida con la letra de mi madre, pero el contenido era diferente de sus intentos anteriores. Necesitamos ayuda financiera para la educación universitaria de Samuel, escribió. Puede que ya no nos quieras, pero seguramente no quieres castigar a tu hermano. Él solo era un niño cuando todo ocurrió. Necesita ayuda con la matrícula, y con tu herencia, podrías proporcionarla fácilmente. Algo en mí se quebró. Me senté en el viejo escritorio de la tía Victoria y redacté una respuesta. Ustedes me separaron de mi hermano cuando él tenía 5 años, escribí. Se aseguraron de que nunca formáramos un vínculo, nunca nos convirtiéramos en hermanos de manera significativa. No pueden ahora apelar a una relación que ustedes mismos destruyeron. No siento nada por Samuel. Ni amor, ni odio, solo indiferencia. Es un extraño para mí, como lo son ustedes. Si continúan intentando contactarme, presentaré cargos por acoso. Sus problemas financieros no son de mi incumbencia. Después de enviar esa carta, la comunicación cesó. Me sumergí en la administración de las panaderías, preservando el legado de la tía Victoria mientras añadía mis propios toques. Contraté más personal, actualicé los menús y renovamos la ubicación original. A veces, en momentos tranquilos, me preguntaba por ellos.
Si Samuel había encontrado una manera de ir a la universidad, si mis padres todavía vivían en la misma casa, si alguna vez realmente se arrepintieron de lo que habían hecho. Pero esos pensamientos venían cada vez con menos frecuencia a medida que pasaban los meses. La vida continuó. Salía ocasionalmente, mantenía amistades cercanas, me uní a la Cámara de Comercio y me convertí en parte de la comunidad de maneras que habrían enorgullecido a mi tía. El dolor de perderla nunca se desvaneció por completo, pero se suavizó hasta convertirse en algo que podía llevar conmigo. Una tarde, mientras cerraba la ubicación original de la panadería, noté a una joven mirando a través de la ventana. Parecía tener unos 18 años, aferrando una mochila, su expresión incierta. «Estamos cerrados», dije, abriendo ligeramente la puerta. «Abrimos de nuevo mañana a las 7». «¿Eres Aurelia?», preguntó vacilante. «¿Aurelia García?». Asentí con cautela. «Me llamo Maite», dijo. «Mi mamá me abandonó con mis abuelos cuando tenía 10 años. Ellos me contaron lo que te pasó a ti. Cómo construiste una vida después de ser abandonada también. Solo quería conocerte». La miré, joven, asustada, esforzándose tanto por ser valiente, y me vi a mí misma 11 años atrás. «Pasa», dije, abriendo más la puerta. «Acabo de hacer una tanda fresca de rollos de canela». Mientras nos sentábamos en la pequeña mesa de la esquina, la misma donde la tía Victoria me había dicho la verdad todos esos años atrás, me di cuenta de algo importante. La familia en la que nacemos no siempre es la familia con la que terminamos. A veces las personas que realmente nos aman son las que nos eligen, día tras día. Y a veces, los momentos más difíciles de nuestras vidas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Encontré mi verdadera familia no en las personas que compartían mi sangre, sino en la mujer que compartió su corazón. La tía Victoria me dio más que un hogar, me dio un futuro, un propósito y el conocimiento de que yo valía la pena ser elegida. Cada rollo de canela que horneo, cada cliente que saludo, cada centímetro de la vida que he construido es testimonio de esa verdad. Y ahora, sentada frente a Maite con sus ojos atormentados y su sonrisa esperanzada, quizás sea mi turno de transmitir esa lección. Así que si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre encontrar familia en lugares inesperados y construir belleza a partir de los pedazos rotos de la vida.